Ok, buenas noches a todos. Una disculpa por no poderlo hacer en vivo, no estar en vivo en Facebook por medio de la página de Charla Deportiva. Tuvimos algunos problemas técnicos, específicamente con mi laptop, que ya la voy a tirar a la basura porque al parecer no funciona. Pero bueno, aquí vamos a grabar esta charla amena con el psicólogo Miguel Ángel Fritz, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Le voy a te voy a ceder la palabra, Fritz, para que tú hagas una introducción, te presentes y nos digas todo lo que has estado haciendo por el deporte nacional. Muy bien, muchas gracias primero que nada, Alejandro Murguía, por la invitación. Un gusto y un placer estar con ustedes compartiendo en este programa. Ricardo, profesora Berta, muchas gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre es Miguel Ángel Durán Fritz, aunque la gran mayoría me ubica por mi apellido materno. Soy licenciado en psicología, tengo una maestría en psicología del deporte, tengo casi 20 años de psicólogo y pues prácticamente desde que egresé, desde el primer año, soy psicólogo del deporte, ¿no? Luego me especialicé con una maestría. He trabajado en diferentes instituciones, en el institutos del deporte estatales, como el de Nuevo León, el de Veracruz, el de Campeche. He trabajado también en deporte profesional, Sultanes de Monterrey, Leones de Yucatán. He trabajado también en deporte olímpico. Estuve con la Selección Nacional de Box, la Selección Nacional de Clavados, la Selección Nacional de Taekwondo, y pues siempre dedicado al deporte como psicólogo, siempre trabajando con equipos. También he trabajado en boxeo profesional, he dado clases en la ENET, en la maestría también de la ENET, estuve colaborando también. Y bueno, pues un apasionado siempre del deporte. Desde que ingresé a la maestría y a la licenciatura, yo sabía que iba a ser psicólogo del deporte. Es mi vida. Estuve también en atletismo, muchos años trabajando en atletismo, desde el atletismo yucateco, el atletismo yucampechano, el atletismo veracruzano. Luego llegué a la CONADE, estuve 7 años, trabajé con selecciones nacionales y bueno, ha sido un poquito de mi carrera deportiva, ¿no? Mi carrera profesional en el deporte. Excelente, Fritz. Pues entonces tú conoces de primera mano a Helio Gijón, ¿verdad? Por supuesto, trabajamos con él, tuve el honor de trabajar con una generación brillante de velocistas, donde estaba Moroni Rubio, Helio Gijón, Jorge Arturo Alonso Pech, Gonzalo May, Daniel Ríos, lanzadores. Y sí, era una generación brillante de velocistas yucatecos y también un lanzador de disco y un lanzador de bala de extraordinario nivel. Estuve Sí, trabajando con él. a mí ya no me tocó competir contra Helio, pero él tenía el récord cuando Mahonri se lo rompió en el 2007. Pero no, yo llegué a escuchar muy buenas cosas de Helio y lo llegué a conocer en persona. La verdad, un estereotipo de cuatrocientista brutal, ¿eh? Físicamente un estereotipo brutal. Bueno, la verdad que, pues, te echamos muchas emociones aquí porque ya te queríamos tener con nosotros. Gracias. Sí, sin duda. Y bueno, antes que avancemos, estamos aquí Ricardo Flores, exatleta de 110 metros con vallas. Yo me acuerdo mucho que íbamos a Mérida, íbamos a competir al regional. Lo que es Yucatán siempre tenía esa vanguardia. No sé qué ha pasado con esa región que como que sigue en una especie de subdesarrollo deportivo, donde solamente Yucatán y a lo mejor Campeche con algunos chispazos ahí con la halterofilia son la vanguardia, pero lo que es Chiapas, Tabasco, y no me vas a dejar mentir, ¿no? Tabasco, Chiapas y Quintana Roo quizá estaban un poco atrasados. Puede ser, tú que tienes más conexión por allá, ¿qué opinas acerca de eso, Miguel? Sí, es interesante lo que estás diciendo, Ricardo, porque yo creo que México es tan amplio y tan diverso que hay zonas. Si ustedes se dan cuenta, los 5 estados más pobres del país, están en el sur. Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, donde hay mayores índices de pobreza, ¿no? De marginación. Obviamente, el norte, por la industria y por la frontera,
su actividad económica es mucho más dinámica, hay más trabajo. Entonces, definitivamente, si eso lo trasladamos al deporte, es así. Yo siempre he dicho que deportivamente hablando, el país está dividido en dos, el norte y el sur. Por eso, a veces, cuando van estados muy pequeños del sur del país a competir contra estados que tienen una infraestructura muy grande, que tienen instalaciones muy buenas, por eso a veces digo que la Olimpiada Nacional es una competencia contra David y Goliat a veces, ¿no? Por ejemplo, tienes un estado muy pequeño como Tlaxcala, que yo tengo a boxeadores de Tlaxcala y son extraordinarios, hay ciclistas en Tlaxcala que son extraordinarios, fondistas de Tlaxcala que han salido de buen nivel, pero realmente si tú pones a un estado tan pequeño donde que tal vez manejan 2 o 3 deportes contra un estado como Baja California, Nuevo León o Jalisco, la infraestructura es disparatadamente diferente, ¿no? O sea, hay mucha diferencia entre un estado que le invierte mucho dinero al deporte o una cantidad proporcional y otro estado que ni siquiera a veces tienen instalaciones, ¿no? Entonces, definitivamente el sur y el norte, sobre todo el sur, es un estado que deportivamente hablando, podemos decir que está un poco más rezagado esa parte deportiva del país. Por lo mismo, ¿no? Por lo mismo. De igual manera, o sea, la parte de la organización, yo creo que también es un factor importante, ¿no? Y más que nada, tú como psicólogo, creo que has atendido a muchos atletas con algún problema que no tiene nada que ver con el deporte, sino que es en la parte política y andan todos frustrados y enojados por algún tipo de, no sé, algún freno que le puso algún directivo, algo que traen ahí con algún presidente de la asociación, qué sé yo. ¿Tú qué nos puedes contar sobre ese tipo de relaciones que, bueno, vivimos todavía en el país? Sí, no, hay una frase que le he escuchado en alguna ocasión a don Nacho Beristain, ¿no? Un entrenador de box muy laureado. Él dice que realmente las peleas más difíciles están abajo del ring, ¿no? Y eso le pasa al deportista. Y mientras más nivel profesional tenga el deportista o más desarrollo competitivo tenga el deportista, donde más cuidado y donde más tiene que cuidarse es fuera del deporte, ¿no? Porque siempre van a haber distractores, ¿no? Y cuando hablamos de factores externos, estamos hablando entorno político, entorno social, entorno familiar, ¿no? O sea, tú tienes un atleta muy sobresaliente en México y tiene que ser triplemente cuidadoso, porque no solamente tiene que estar cuidando su carrera deportiva y centrándose en ella, sino que también el entorno, en muchas ocasiones, el entorno no posibilita y no propicia que ese atleta solo se preocupe por entrenar, ¿no? No, se tiene que preocupar por entrenar y se tiene que preocupar porque le den el aval y se tiene que preocupar por comprobar sus gastos porque tiene que llevar comprobación y se tiene que preocupar por el viaje del entrenador porque no lo lleva y se tiene que preocupar porque salga el dinero a tiempo para irse a la competencia siguiente. Entonces, está entrenando, pero tiene que resolver 10 cosas. ¿Por qué? Porque el aparato burocrático del deporte no resuelve. Entonces, el atleta tiene que ser todólogo y a veces no solamente tiene que estar pendiente en entrenar, sino tiene que estar pendiente que no le pagaron a su entrenador, que no salió el dinero para irse a la siguiente competencia, que luego estoy reprobando materias porque pues, no me justificaron mis faltas por salir a competir. Entonces, es porque el sistema que rodea al deportista en México pues, es un sistema no propicio para el alto rendimiento, ¿no? Si aquí tenemos 4, 5, 6 medallistas olímpicos en unos juegos, wow, magnífico. Cuando hay países que tienen 40 o 50 medallistas olímpicos, porque el sistema les produce esa cantidad, ¿no? Por sistema producen. Aquí tenemos a cuentagotas, ¿no? Porque el sistema no facilita, incluyendo la parte política y demás, ¿no? Toda la razón, Fritz, tienes toda la razón. Y mira, ahorita haciendo referencia a una charla que tú y yo tuvimos,
Eh, a mí me da muchísima lástima porque en muchos estados el departamento de psicología simplemente es una puerta donde tiene el anuncio y listo. ¿Por qué? Porque hay que justificar que sí tienen su departamento de psicología. Y en realidad no, pues yo te soy franco, creo, soy oriundo del estado de Durango y en el estado de Durango los años que yo fui atleta por el estado, que en realidad fueron bueno, casi 3 años, jamás yo tuve la atención de algún psicólogo del deporte que se acercara con nosotros, ni nada. Yo aprendí la importancia de lo que es un psicólogo del deporte cuando te conocí a ti en el año 2009 y en realidad conocí la importancia de la psicología en el deporte y conocí la importancia de la medicina en el deporte porque en Durango tampoco se cuenta con un departamento de medicina deportiva. O sea, esto ahorita con lo que tú dices, que el atleta tiene que preocuparse porque no salió la beca, no hay dinero para comprar los suplementos, o a veces ni siquiera suplementos, simplemente la despensa. Y luego tienes que preocuparte porque traes ahí una molestia y no hay nadie que te atienda. Entonces, pero abocándome bien, yo sí atribuyo muchísimo al trabajo que tú hiciste conmigo, el que yo en el 2010 bajara de los 47 segundos. Fue una parte que yo de verdad todo el tiempo la voy a reconocer y todo el tiempo te la voy a atribuir mucho a ti, Fritz, porque tuviste ese tiempo y supiste cómo hablar conmigo y de verdad me quitaste un bloqueo bastante importante de la cabeza y me sentía tan bien entrenando. Entonces, en ese aspecto, mi pregunta va hacia esa parte. Tú como psicólogo del deporte, con todos estos años de experiencia que tienes, has tenido atletas de alto rendimiento, has estado con atletas olímpicos, campeones mundiales de boxeo. ¿Qué porcentaje le das dentro de una preparación deportiva de un atleta el que el psicólogo esté con él? Sí, es una pregunta interesante. Realmente el trabajo psicológico en países de primer mundo, ¿no? Si ustedes ven cómo trabaja Inglaterra, cómo trabaja en Estados Unidos, cómo trabaja España la psicología del deporte, pues definitivamente, ¿no? O sea, yo he tenido la fortuna de estar en Inglaterra, de estar en España. Todos los centros de tecnificación, por ejemplo, de España, todos los CAR de España, que son cinco CAR, centros de especialización, centros de tecnificación, todos tienen la figura del psicólogo establecida. Todos los centros la tienen establecida. Y muchas de las federaciones tienen establecida también la figura del psicólogo. Es decir, la Federación de Básquetbol, la Federación de Balonmano, manejan. Las universidades tienen en España muy fuerte presencia en área de psicología del deporte, las universidades, ¿no? Entonces, obviamente aquí en México ha sido una evolución muy lenta comparado al mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora ya tenemos 2 maestrías en psicología del deporte, la de la Autónoma de Nuevo León, la de la Autónoma de Yucatán. Antes, hace 20 años no existían. Cuando yo egresé de la facultad, no había especialización o posgrados en psicología del deporte avalados por la SEP. Habían cosas, pero no avaladas por la SEP. Entonces, hasta hace 16 años surgió la primera opción, ¿no? Entonces, ha sido gradual, pero estamos lentos al mundo competitivo de hoy. O sea, hoy el mundo ya tiene departamentos de psicología muy bien establecidos, donde hay un colectivo que está trabajando en líneas de investigación muy claras, enfocadas a rendimiento, en el caso de nivel competitivo. Y aquí aún estamos como que en la primera fase, ¿no? Lo que otros países ya están avanzados. Y segunda cosa que tocas, bueno, también te agradezco muchísimo las palabras. Yo creo que también el psicólogo es a veces, el aspecto psicológico es nada más como la cereza del pastel, porque el trabajo ya lo hicieron en el entrenamiento. La base del rendimiento es la calidad del entrenamiento. Y tú tenías un buen profesor, tenías buena dosificación, estabas en una etapa donde estabas muy receptivo, donde estabas
una fase de desarrollo donde estabas en plenitud de condiciones, entonces se dieron, y obviamente la disposición que tenías al trabajo, ¿no? Entonces, si se dan todas esas condiciones, el psicólogo nada más le pone la cereza al pastel, porque realmente la base es la calidad del entrenamiento. La base del rendimiento es la calidad. Obviamente, ¿qué tanto peso tiene la figura o el factor psicológico a deporte competitivo? Pues sabemos que es clave, ¿no? Pero también sabemos que no es como la panacea, ¿no? Perdón que te interrumpa, Fritz. Adelante. Creo que ahorita se me vino a la cabeza un ejemplo clarísimo y creo que este lo conocemos todos. El famoso caso de Asafa Powell, que en realidad su sobrenombre es el Racing Corona, porque el tipo llegó a romper récords del mundo en Grand Prix, en Golden League, en Diamond League, pero en un campeonato mundial o en unos Juegos Olímpicos jamás se pudo coronar. Entonces, yo creo que la imagen del psicólogo, de verdad, la presencia de un psicólogo, creo que sí va muy, muy allá. Es correcto, es correcto. Yo creo que hay momentos y etapas críticas donde el trabajo psicológico es clave y es fundamental, ¿no? Hay a veces un atleta muy sobresaliente que a veces está en un punto de quiebre donde no ve la luz, pero no se da cuenta que a la vuelta ya está la luz. Y ahí el trabajo psicológico es clave. Porque si ese atleta se quiebra en ese momento y deserta y abandona, los 4 o 5 años de trabajo ya se echaron a la basura. Entonces, ahí es clave el trabajo psicológico. En esos momentos críticos es donde la figura del psicólogo pesa mucho, ¿no? El factor psicológico. Pero yo le agregaría también que la psicología es un recurso accesorio, coadyuvante, complementario del entrenamiento y del entrenador. Entonces, si nosotros nos vamos, ¿cuántos laboratorios de neurociencias aplicadas al deporte hay en México? De fisiología del ejercicio, de biomecánica, pero bien llevada, una biomecánica aplicada al rendimiento deportivo en selecciones nacionales. Entonces nos vamos a dar cuenta de que no es nada más que estamos en el deporte español, inglés y norteamericano, ya están en la tercera generación de psicólogos, fisiólogos y biomecánicos. Nosotros vamos todavía en la primera generación, ¿no? Así estamos, ¿no? Así estamos. Entonces, estamos luchando por agremiarnos, intentando hacer algo de investigación, cuando en el mundo ya están haciendo, como en España, estudios del genoma humano y su relación en el deporte, ¿no? Y eso para nosotros es como si nos hablaran en chino, ¿no? Cuando en España ya están llegando a trabajar sobre esa línea de investigación aplicada al deporte. Entonces la psicología no es ajena a las ciencias del deporte que nutren al entrenamiento, pero que en México están todavía en un primario o primer nivel de desarrollo, donde hay países que ya pasaron a la tercera generación de conocimientos, ¿no? Adelante. Yo quiero hacer una pregunta ahí, Miguel. Entonces, o sea, yo así lo estoy viendo, la cadena, porque es un problema estructural, evidentemente, un problema de estructura, ¿no? De la parte deportivo-política, por así decirlo. Creo que no tenemos ni siquiera las bases filosóficas de lo que el deporte significa para la sociedad, por los resultados que hemos tenido, por la falta que comentas tú ahorita de laboratorios, de especialistas, de esa generación o una primera generación que diga, bueno, trabajamos con esta primera generación y mira, el resultado fue así. ¿Ahora qué hacemos? ¿No? Yo creo que falta esa parte y bueno, es un trabajo que la pregunta es, bueno, ¿y qué sugieres tú que desde tu perspectiva, qué puedes sugerir para el debate público y que esto llegue a oídos de los que tengan que mover las piezas que se necesitan mover? ¿Tú qué propondrías, por ejemplo, en un primer momento, a bote pronto, por así decirlo, porque es válido también, porque también hemos tenido 20 años de CONADE y los resultados han sido paupérrimos, o sea, la verdad, tú como dices, ahorita que estabas diciendo esto, digo bueno, ver a un olímpico competir como lo fue el compañero de 200, José Carlos, es un milagro casi, porque no tenemos nada que tenga como base, pues, porque él tenía que estar también fletando con los políticos, con lesiones, etcétera, etcétera, y era muy costoso, era muy
mi chamba, ¿no? Entonces, como tú, ¿qué sugerirías? ¿Algún tipo de, no sé, una opinión? ¿Tú cómo ves ese escenario? Mira, qué buena pregunta, Ricardo, y con mucho gusto te doy mi humilde opinión. Lo primero que creo yo, haría sería elevar el nivel educativo de todos los que trabajan en el deporte. O sea, si a mí me dicen, oye, pide un deseo al Aladino de la lámpara maravillosa, pídele un deseo. El primer deseo que yo le pediría sería, vamos a elevar el nivel académico, educativo, de todos los que trabajamos en el deporte. Desde el administrativo que gestiona el recurso para que llegue a tiempo al atleta, que tiene que saber de contabilidad, de finanzas, de administración deportiva, hasta el auxiliar del entrenador que le ayuda a tomar tiempos, que tiene que ser egresado de una licenciatura, que se especialice en ese deporte en el que esté trabajando. Esa es la primera reforma que yo haría. España hizo un decreto en el 92. ¿Y saben qué dijo en el decreto? Parte del decreto que hizo España que revolucionara su deporte fue que ellos decretaron que iban a ser 300 doctores en ciencias del deporte, con doctorado. 300 doctorantes en ciencias del deporte. Por eso España, estamos hablando del 92. Ustedes chequen el medallero de España antes de Barcelona y todavía en Barcelona, pero chequenlo después de Barcelona, de ese decreto, y van a ver lo que ha hecho España. O sea, ahí te das cuenta el peso que tiene la formación del recurso humano especializado en el deporte. Porque tú elevas el nivel educativo y de formación del recurso humano que está desarrollando atletas, ¿y qué va a pasar? Automáticamente, ¿qué va a pasar? Se forman mejores deportistas, mejores rendimientos. Porque la formación de la que parten, que son los maestros, sus entrenadores y el círculo que rodea al deportista, ya elevó su nivel de conocimientos. Entonces, eso sería para mí lo primero que yo haría. O sea, yo le diría al presidente, si tuviera ese poder, ¿no? ¿Sabe qué? Haga un decreto. Y que todos los directivos del deporte tengan una carrera afín al deporte con estudios profesionales comprobados, avalados. Y que no haya ni un niño que reciba atención deportiva sin un profesor graduado. Me pueden decir, oye, pero es que vas a quedar, 50% de los profes se van a quedar sin trabajo. No los corras, no vas a correr a nadie. Dales 5 años para profesionalizarlos. Al contrario, a esos empíricos que te dan resultados, nútrelos, incentívalos, dales armas, dales cursos, actualízalos, certifícalos, aprovéchalos, porque esos empíricos, imagínate, cuando tú les ofrezcas opciones alternativas de actualización, pues van a ser unos monstruos. Si empíricos dan resultados, imagínate. Entonces, das un plazo para profesionalizar a tu plantilla y no tienes que correr a nadie. Al contrario, que se mantenga la gente trabajando, pero actualizándose. Eso sería el punto número 1, Ricardo, lo que yo haría, primero que nada, ¿no? Excelente. Muy bien. Compañera Berta, ¿quieres participar? Adelante, porque está callada. No, pues estoy escuchando, estoy esperando. Ya es que la orden que se da, pues, primero uno, después otro, y para que andar interrumpiendo. Pues mira, tienes muy buena trayectoria, tienes muy buenos objetivos y metas hacia lo que es aquí en México, pues que estamos en pañales, en lo que es todo realmente lo que engloba al deporte, tanto desde la niñez hasta el adulto, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre la psicología en atletas con diferentes discapacidades en diferentes disciplinas deportivas? O sea, disculpe, casi no escuché. Mi pregunta es, ¿qué piensas tú
la atención hacia los atletas con diferentes discapacidades en diferentes disciplinas deportivas. ¿Qué tan importante entra aquí? Ya sabes que en un deportista que tenemos nuestras cuerpo completamente, qué trastornos emocionales o complicaciones tendrá un atleta con discapacidad. Sí, sí. Fíjense qué interesante pregunta. Margarita Cerviño, que es muy amiga mía y aprecio mucho a la psicóloga deportiva Margarita Cerviño, ella, yo creo, sin temor a equivocarme, que es la psicóloga deportiva más competente y más capacitada en todo México en deporte adaptado. Ella ya lleva más de 20 años trabajando con deportistas especiales. Incluso ella tiene su atención al deportista en el Centro Paralímpico, que está ahí cerquita o prácticamente al lado de la ENET. Ahí está ella laborando desde hace muchísimos años. Ella tiene una trayectoria increíble en deporte paralímpico y yo creo que es fundamental el trabajo que hace ella. Tan es así que siempre Margarita ha sido una persona muy exitosa y al mismo tiempo muy ocupada. ¿Por qué? Porque la buscan los de silla de ruedas, la buscan mucho la gente de débiles visuales, la buscan mucho gente de amputados. O sea, ella tiene muchísima experiencia y es fundamental el trabajo. Dicho, yo recuerdo que una medallista paralímpica, una campeona paralímpica de atletismo, por cierto, le da mucho peso al trabajo que ha hecho con Margarita. Otra también el empuje que se hace con la pesa, esa disciplina. Creo que es el powerlift. Esa campeona mexicana paralímpica también le da un mérito al trabajo psicológico que se hizo. Entonces, creo que es fundamental, igual que el convencional, no creo que haya ninguna diferencia, porque están buscando rendimiento, están buscando resultado, y obviamente el trabajo psicológico va enfocado hacia eso, ¿no? Pero sí, definitivamente, desafortunadamente no hay muchos psicólogos del deporte enfocados en esa importante área deportiva, ¿verdad? No hay muchos. Yo la ubico a ella perfectamente porque a nivel nacional es muy conocida y muy reconocida, ¿no? Adelante. Ya que estamos aquí en este ámbito, pienso yo, mi visión como ser humano y lo que estamos aquí involucrados en el deporte, que, bueno, no es fácil, ¿no? Pero creo yo que en cada área deportiva por estado debería de existir en su ejemplo lo que es aquí en Culiacán, el ISDE, lo que es el psicólogo para los convencionales y lo que es el psicólogo para olímpicos. Creo yo que dentro de la rama psicológica es muy importante que se dieran esta tarea las instituciones, por lo menos tenerlo, lo que es en el instituto estatal de cada estado, esta área. ¿Cómo ves tú? Sí. Sí, Berta, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que estás tocando un tema fundamental. La formación y el desarrollo psicológico de un deportista es importante que sea atendido por un especialista, que es en este caso el psicólogo del deporte, ¿no? Obviamente, no todos los estados en sus institutos tienen la figura del psicólogo, pero afortunadamente cada vez hay más, ¿no? Antes eran 4 o 5 estados que tenían psicólogos del deporte, institutos. Ahora ya hay 20, 25 estados que tienen psicología del deporte en sus institutos. Hay algo importante también. A veces un entrenador me decía muy certeramente, me decía, mira, es que nosotros buscamos mucha ayuda, queremos ayuda, ¿no? Queremos atención para mi deportista. Pero a veces ni siquiera me ha llegado mi pago, mi beca. Entonces, es un lujo tener un psicólogo cuando a veces ni siquiera llevan 6 meses sin pagarle al entrenador. Entonces, realmente, si nos vamos por orden de prioridades, yo creo que el psicólogo viene siendo la número 10, ¿no?
O sea, primero hay que pagarle puntual al entrenador, le tenemos que dar la beca que corresponde al rendimiento del deportista, que tenga el material y el equipo adecuado, que esté en un área deportiva óptima con las medidas reglamentarias y que tenga un acceso a procesos de atención médica en caso de estar con problema de salud. Entonces, eso para mí es primero. Yo sí quiero que haya psicólogos, yo sí opino que es importante y es clave el trabajo psicológico, pero hay veces donde, como me decían en un estado muy pequeñito, me decían, ¿sabes cuántos entrenadores tiene el estado contratado que le paga el estado? 2. Entonces, imagínate, en ese estado hay 2 entrenadores que les paga el Instituto del Deporte del Estado, 2. Y entonces, yo creo que ahí el psicólogo sobraría, ¿no? Primero, crear una base de entrenadores que se les esté incentivando y que se les esté premiando y que se les esté dando las condiciones. Y ya luego vemos que hay un área médica y un servicio médico y que dentro de eso, porque como me decía la otra vez, es que metieron nutriólogo, pero la población que atiende el nutriólogo, que son deportistas de escasos recursos, con trabajo compran la despensa en la casa, ¿para qué quiere un nutriólogo? Entonces, yo tengo que comprender que yo sí quiero que haya nutrición deportiva. Yo sí creo que es un arma clave del rendimiento, ya un deporte de alto nivel. Pero, pues primero tengo que tener que el atleta coma bien y que no le falte nada en su despensa, y entonces ya le pongo un nutriólogo, porque ese seguro va a aprovechar la dieta o la suplementación que se le proporcione. Como que yo quiero que haya más psicólogos, estoy totalmente de acuerdo en que hace falta más psicólogos, pero tengo que siempre ser consciente de partir de una realidad y de un orden de prioridades. Un orden de prioridades. A ver, mi Fritz, quiero que hagamos un ejercicio aquí. Claro. Vamos a crear una epifanía. Una dinámica. ¿No? En un mundo perfecto, en un México donde el presidente de federación no esté a punto de ser encarcelado y no siga siendo ahí vitalicio y hasta que él quiera retirarse. Vamos a imaginar que nuestro presidente de federación es una persona preparada, es una persona que está al frente empujando el deporte para que esto vaya a más. ¿Ok? Nos vamos a poner en ese plano. Cambiamos ese chip. Está complicado. Totalmente. Ok. Y tú, Fritz, eres, te lo voy a poner así, tú eres el encargado de que en cada estado, o sea, tú eres el encargado nacional, de que en cada estado el psicólogo del deporte que tenga el instituto esté haciendo actividades con los atletas. La primera que quisiera saber es, y esto lo digo porque no tengo el conocimiento, pues el proceso que tú llevaste conmigo fue más personal. De hecho, tú acudiste a mis entrenamientos y estábamos ahí, salíamos de la villa y nos íbamos a charlar, etcétera. Pero yo, por ejemplo, en esa parte yo quisiera que tú me dijeras, bueno, mira, Mario, el proceso que debería de ser es no sé si hacer ponencias, hacer charlas más personales con los atletas específicos, no sé, esa es la primera cosa. Y lo que sigue es, ¿tú cómo harías, por ejemplo, con desafortunadamente también muchísimos directores de institutos deportivos no ven la prioridad en esto y simplemente, tú sabes, la cantaleta de todos los, de años para acá, de muchísimos dirigentes donde es que no hay dinero para nada, pues, no hay dinero para nada, pero la administración se va y se robaron no sé cuánto dinero que no había. Entonces, ¿cuál sería el movimiento si hablar con ellos, así? ¿Qué es lo que tú harías? Repito, poniéndonos en un México precioso deportivamente. Claro.
Yo creo que empezaría, y también lo tengo claro, he pensado sobre ese tema, sobre el tema de programas de formación y desarrollo psicológico. O sea, yo implementaría a nivel nacional para edades infantiles este programa de desarrollo y formación psicológica. Para edades cadetes o adolescentes, este programa de formación y desarrollo psicológico. Y para juveniles, este otro programa de formación y desarrollo psicológico. O sea, yo haría manuales y programaciones del trabajo psicológico según cada una de las etapas de desarrollo deportivo. Así, eso sería para mí idóneo. Porque eso quiere decir que el niño que siguió haciendo deporte por el trabajo psicológico, por la adherencia de la motivación, por la adherencia del trabajo que se le fue haciendo desde la parte pedagógica, desde la parte psicológica, ese niño cuando tenga 18, 19, 20 años y salga a competir al mundo, ese niño ya tiene 10 años de trabajo psicológico, bien organizado, bien eslabonado, escalonado y sistematizado. Pues ese niño ya tiene una base de formación psicológica de 10 años cuando salga a competir representando a México a los 19, 20 años. Porque yo ya me preocupé porque ese niño tuviera bases psicológicas. Eso es, si a mí me dijeras, ¿qué harías tú como psicólogo del deporte si pudieras pedir un deseo? Eso es lo que haría. Eso es lo que haría. Los mejores clubes, los mejores equipos del mundo, vamos a poner ejemplos exactos, ¿no? El Fútbol Club Barcelona tiene desde sus alevines, que le llaman ellos, sus niños más pequeños, hasta su primer equipo tienen un trabajo psicológico. Y escalonado y eslabonado. No es que llegue un psicólogo y se le ocurre trabajar. Habrán atención individual, habrán de alguna manera intervención de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en cada uno de sus equipos, pero ellos llevan un programa de formación psicológica, que cuando llegan a primer equipo de 18, 19, 20 años a debutar, pues ya tienen 10 años trabajando psicológicamente, ya llegan muy bien preparados psicológicamente para esos escenarios competitivos tan exigentes, ¿no? Porque este club, que es el mejor formador o uno de los mejores formadores de futbolistas a nivel mundial, pues se preocupa por tener un programa integral de formación donde dentro de ese programa integral está el componente psicológico. Adelante, te escucho. Ok. Esta pregunta es un poquito más directa a donde quiero llegar. Sí. Ahorita, por ejemplo, vemos en nuestra generación, esta generación deportiva, bueno, que la compañera Berta, pues imagínate, conoce a todo mundo, ¿no? Pero en esta generación se vio, por ejemplo, algo distinto. Se vio un populismo, por ejemplo, lo pongo en esta plataforma, por ejemplo, ya no la gente se deja influenciar tan fácil por la labia política. Entonces, los políticos optaron por utilizar imagen deportiva para que quedaran en cargos importantes, políticamente hablando. ¿Por qué? Porque el populismo ahora le está funcionando. Y como nosotros platicamos, y como decían los griegos, pan y circo al pueblo, y el pueblo va a estar a tus pies. Entonces, hoy muchos de los cargos a los que están compañeros de nuestra generación, y bueno, compañeros que ya iban de salida cuando, por ejemplo, yo empecé, pero tuve el gusto de conocerlos, y sigue siendo lo mismo, Fritz. Sigue habiendo ese limitante de que ellos vivieron esas carencias y tal vez se está haciendo algo, pero al menos en mi sentir muy personal, sigo viendo lo mismo que se vio con el director que estuvo cuando yo comencé, que él en su vida hizo deporte, era dentista
y bueno, era compadre del gobernador, por eso él estaba ahí. Y entonces yo digo, ¿por qué viviste esa carencia? Viviste la falta de becas, de apoyos, de todo, y hoy tienes la oportunidad y siento yo que sigue habiendo ese limitante. Sí, sí. Interesante pregunta. Aquí tocas un tema complejo porque tengo varias respuestas, pero son complementarias, ¿no? Por ejemplo, si tú te das cuenta, todos, hoy México no tiene un liderazgo deportivo. O sea, tú dime, ¿sabes qué? Esta persona es un líder deportivo de todo el país. En su momento Hugo Sánchez, en su momento Rafa Márquez, y así han habido deportistas que el pueblo los quiere, ¿no? Que son buscados, ¿no? Hoy México no veo un liderazgo deportivo para empezar, ¿no? Y ese liderazgo deportivo, trasládalo a la gestión deportiva, a la administración deportiva, a la dirección deportiva. O sea, yo hoy, en este momento, no ubico a un líder que pueda reestructurar y reformar y cambiar hacia bien nuestro deporte. Hoy yo no lo veo. O sea, tristemente, yo hoy no veo una figura que brille y que tenga la capacidad de reformar o al menos empezar un cambio como se espera, ¿no? Desde hace muchos años. Hoy yo no veo esa figura. Y por otro lado, complementario a esto, ¿quiénes entonces son los que gestionan, dirigen el deporte mexicano desde históricamente hasta ahora, ¿no? ¿Quiénes han sido? Muchas veces exdeportistas, ¿no? Muchas veces exdeportistas o allegados al jefe en turno, al gobernador en turno, al presidente en turno, allegados a él, y pues que les dan un puesto a sus allegados, a sus ahijados, a sus compadres, y le dan un puesto para que tengan un puesto, ¿no? A los hijos del exgobernador y cosas así. Entonces, a lo que yo voy con esto es que nuestros puestos, un político me decía, en alguna ocasión, escuchándolo, decía, es que cuando el gobernador gana las elecciones y toma y reparte el pastel a sus allegados, reparte sus secretarías, dice, ¿a quién le voy a dar a deportes? Pues después de que ya repartió todas las secretarías, subsecretarías y comisiones, pues deportes, ¿a quién pongo? Pues pon a tu hijo. O sea, es lo menos, después de que ya pues acomodaron a todos sus amigos. Es real, ¿eh? Muy pues real. al que le quedó, ¿no? Entonces, realmente, lo que queda como líder deportivo, como dirigente deportivo, pues no, de algo estoy seguro, no es la gente más competente. De eso sí estoy seguro, no es la gente más competente. Tal cual. Entonces, mientras no hayan filtros, convocatorias públicas, concursos para poder ocupar esas plazas, esos puestos, mientras no haya eso, hay países que si tú no tienes un título de ciencias del deporte o afín al deporte, tú no puedes ocupar posiciones de poder. Porque ¿cómo vas a ocupar algo para lo que no te formaste? ¿No? Es decir, se supone que esos cargos deben de ser para la gente más competente. Y aquí, esa es la lógica. Así es. Entonces, mientras la ley permita, imagínate que para la directora actual de la CONADE tuvieron que modificar la ley para que con secundaria fuera directora de la CONADE, con secundaria. O sea, ¿en qué país del mundo una persona con Qué triste, qué atrasado está. ¿En qué país del mundo una persona con secundaria dirige el país? Deportivamente hablando. Pues en México, ¿no? Es muy lamentable, es muy lamentable. Yo tengo una anécdota ahí, Miguel. En Chiapas yo estuve laborando en la administración de Carlos Penagos. Él era del Verde. Me invitaron a colaborar, obviamente sin pago. Es que es el clásico que tienen que ver cómo te mueves y todo eso. Pero a mí, para empezar, dije, bueno, voy a estar 4 meses y ya, si me pagan bien y si no, bueno, chao, les va bien.
pero se crearon, digamos, como dices tú, se hacen modificaciones en los departamentos de ahí del Indeporte en Chiapas y crean una subdirección para el hijo de un amigo del político Manuel Velasco. O sea, el man era contemporáneo mío, creo que nunca terminó la prepa o no sé, que por ahí todo bien, dices, bueno, a lo mejor tiene mucha práctica empírica, como decimos, pero bueno, ni eso, pues. Y lo meten en una dirección, pero a modo, o sea, modificando la ley, modificando en ese sentido el organigrama, y lo meten a una dirección ganando como de 17,000 pesos, que para Chiapas es mucha plata, porque allá se gasta menos, se gasta poco, es un estado muy pobre. Pero ese tipo de cosas no es solamente de Chiapas, Miguel, tú lo has de conocer más y eso yo creo que es en toda la República, ¿no? Sí, es correcto. Sí, Alex. Sí, por ejemplo, así como lo dices, mira, yo por ejemplo, poniendo el ejemplo de mi estado, la directora del Instituto Estatal del Deporte en Durango, ella tiene maestría, no recuerdo específicamente, tiene maestría y está estudiando un doctorado. O sea, por esa parte yo la veo muy capaz, sinceramente. Pero he tenido algunas charlas con deportistas allegados a mí bueno, todavía queda como que ese respeto, ¿no? Que de lo que hice en las pistas. Y referente a mi deporte, que fue el atletismo, pues ellos me dicen que la situación está igual. O sea, en ese aspecto, yo sé que son muchos deportes, yo sé que hay que meterle pala a todos los deportes y es complicado, pero en esa parte yo a veces, Fritz, me molesto porque entonces la respuesta fácil es decir, se está haciendo todo lo que se puede. Sí, pero a veces siento yo que frenan muchas cosas para poder darle preferencia a otras y entonces yo siento, ¿por qué estás en el cargo si no tienes esa capacidad para poder fluir en todos los deportes? Se están haciendo cosas por Durango, yo he estado siguiendo Durango, pero, y es verdad, en una administración no se va a hacer lo que en 30 años de administraciones pasadas robaron, destruyeron la infraestructura deportiva, etcétera, etcétera. Yo estoy consciente de eso. No le estoy exigiendo oro a una mina de carbón, pero sí sé, por ejemplo, que en mi estado, Fritz, hay mucho talento deportivo, hablándote del atletismo. ¿Por qué? Porque tengo compañeros, por ejemplo, yo me fui a Sonora. Tengo una compañera que entrenó conmigo, Ebel, que la conoce Ricardo, ella era de 100 con vallas por Chihuahua, Lucilia. Ella era un monstruo en las vallas, duranguense, y se fue por la Universidad de Chihuahua. Otros compañeros que han sido medallistas de 400 metros se han ido de Durango. Entonces, ¿por qué? Esta fuga de talentos es importante porque Durango tiene el talento. Y yo te lo pregunté ayer en una charla que tú y yo tuvimos. A ojo de buen cubero, ¿en qué lugar está Durango de la Olimpiada Nacional? Que tú sepas, Fritz, si tú no eres duranguense. 30. Sí, o sea, Durango yo creo que en su historia el mejor lugar que ha tenido Durango ha sido creo que 28, teniendo el talento que hay en Durango. Entonces, por ese aspecto, no sé cómo, y te pediría tu ayuda ahí, ¿por qué aceptar un cargo en el que sabes que tienes que machetearle a todos los deportes porque eres el dirigente estatal? ¿Y por qué esa limitante o sea, decir, es que se está haciendo lo mejor que es esto, se le está apoyando? Y te digo esto de verdad, en toda confianza, porque yo he tenido charlas con la directora de Durango y compañeros deportistas a mí me dicen lo contrario, pues. Entonces, que estamos conscientes que el atleta es el que está en las trincheras, el atleta es el que está ahí viviendo la situación realmente. Entonces, sí, yo respeto mucho a la directora del instituto y te repito, en cuanto a su preparación profesional,
está muy, 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 muy capaz de cualquier cargo así. Pero yo siento, o sea, en esa parte, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esa parte de no tener esa visión para, bueno, dale, atletismo, vamos para allá, voleibol, a ver, mándame, pero yo creo que, como lo dijo el compañero Ricardo, creo que la infraestructura, la organización, el organigrama en los estados está mal. Es muy importante lo que estás diciendo, Alejandro. Fíjate, yo te lo voy a empezar a responder de esta manera. El área médica de X lugar, hay atletas lesionados, pueden haber atletas lesionados, pero resulta que el área médica, pues los atiende cuando van, ¿no? Se sientan a esperar al deportista y los atienden. No les dan un seguimiento, no lo van a ver a las competencias, no les checan el seguimiento en el entrenamiento, no le preguntan al entrenador cómo va, o viceversa, ¿no? Que sea de dos canales, ¿no? De ida y vuelta a la comunicación, que circule, porque no tampoco solo es el médico que tiene, no, es que tiene que circular. Pero tú ves que el doctor está sentado esperando, X doctor de X estado, X doctor. De algo estoy seguro de ese doctor, de algo estoy bien seguro. Su quincena le llega puntual. Si él sana rápido o no sana a ese deportista, su quincena le va a seguir llegando igual. Entonces, cuando yo veo personas que ocupan un cargo, como los que has mencionado, si Durango queda o el pueblo X, o la ciudad X, o el estado X, queda en el lugar 35, o en el lugar 20, o en el lugar 25, o en el lugar 15, de algo estoy seguro. La directora o el director seguirán cobrando su mismo sueldo. Los subdirectores seguirán cobrando el mismo sueldo. Es decir, no tienen ninguna prisa, no tienen ningún problema, no tienen ningún costo que su estado progrese, o que su municipio progrese, o que su pueblo progrese. Les da lo mismo, porque su incentivo no es ese. Su incentivo es terminar esa gestión y acomodarse en otra mejor. Ese es su objetivo. Que cuando ya está, ¿sí? Que cuando ya esté terminando esta gestión, ya tenga el otro puesto con el nuevo candidato, con el nuevo gobernador, con el nuevo alcalde, con el nuevo... Entonces, ese es el objetivo. El día que la gente que trabaja en deporte sea premiada o no por resultados, ese día va a cambiar nuestro deporte. Oye, golean 8-2 al Barcelona. 8 goles le metieron. ¿Qué pasó al día siguiente? Corrieron al técnico. Oye, aquí vamos a un campeonato mundial de atletismo. Damos vergüenza, vergüenza. ¿Y qué pasa al día siguiente? Pues siguen cobrando los mismos. ¿A quién corrieron? Lo corrieron, pero para arriba, ¿no? Ahora era jefe, ahora ya es más jefe, ¿no? O sea, es increíble, es increíble. Pero bueno, así vivimos, ¿no? Es el deporte a la mexicana, ¿no? Tristemente. Sí, tienes razón, Fritz. Esta es la verdad de las cosas, esta es la realidad y de verdad ya llevamos creo que más de una hora. A ver, nada más quiero finalizar con algo. Adelante, adelante. Adeus Kemka, que en paz descanse, me decía, en los 90s, a principios de los 90s, teníamos 10 corredores, 10 en 27 minutos. ¿Tú sabes qué es correr en 27 minutos? A principios de los 90s. En el 2020, ¿cuántos corredores tiene México de 27 minutos en 10,000 metros? O sea, 30 años después tenemos 1 o 2. Cuando teníamos 10 marchistas de marcas, estamos los 3 primeros del ranking panamericano en marcha, en 20 y en 50 eran mexicanos. Dime cuántos hay hoy en el ranking panamericano. Entonces, ¿cómo vamos involucionando?
Y agárrate, Fritz, y agárrense, compañeros, porque si Bernardo Segura toma la dirección de CONADE, eso va a ser una hecatombe. A Bernardo Segura, no voy a hablar por hablar, a Bernardo Segura le sacaron un reportaje en proceso, bien documentado, bien argumentado, de que metió aviadores, que es ya saben, la vieja confiable. Meter a aviadores, meter a familiares, pero sin hacer nada, aviadores, pues ya sabes. Creo que por él también la Embajada de Estados Unidos nos canceló el rápido acceso a la visa, porque como deportistas teníamos rápido acceso para competencias de Estados Unidos. Creo que a él se le ocurrió mandar amigos, decir, anda, voy a sacar la visa, y se han de verdad dado cuenta en la embajada, porque no son bobos, y cancelaron ese acceso que teníamos. Entonces, ojo, que se viene una hecatombe. Si ya con Ana Guevara no fue como no fue, ahora con Bernardo vamos a ver cómo. No quiero no quiero pensar en eso, Miguel, pero bueno, nos va a tocar hablar en ese momento. Perdón, Alex. No, no te preocupes, Ricardo. Eso que tú acabas de comentar es real, es real. Eso se sigue viviendo y yo creo que se seguirá viviendo hasta que, como dice Fritz, esto cambie, de verdad, esta organización cambie. Y eso que tú dijiste, yo creo que en todos los estados sucede, ¿no? Que entra el nuevo y de la nada el hermano o la hermana ya son metodólogos o secretario y de verdad, de la nómina le puede faltar el dinero a cualquiera, pero el director y su familia, ellos les llega su cheque a tiempo, sin ningún problema. Claro. Bueno, mi Fritz, pues la verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me encantaría, si tú después tienes la disponibilidad en cuanto a tu tiempo y tus actividades, nos gustaría hacer una parte 2 de esto. La verdad, el tiempo se fue así se fue rápido. Muchas gracias. Te agradecemos mucho y nada más, si gustas compartir tus redes sociales para que ahí te siga la gente y eso, adelante. Muchas gracias, Ricardo, Berta y Alejandro. Un gusto y un honor y un placer. A sus órdenes, y nos seguimos viendo por acá. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, compañeros. Buenas noches. Estamos arriba.